Hola, vamos a continuar con la lectura de hoy y sin más, comencemos. ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿Qué es lo que sabes? Nada, en definitiva, pero lo intuyo, lo presiento, lo olfateo. Si es que quieres una definición más precisa, solo te digo, generoso Señor, ve con paso cauto, con la mirada alerta y la mano pronta, no sea que te sorprendan. Habían pasado unos 8 días y aún Khayr ed-Din recordaba aquellas palabras. Bien es verdad que nada preciso ocurría para recordarlas. Sin embargo, en el ambiente se advertía una evidente tensión. Todos parecían esperar algo. Nadie sabía qué. El capitán corsario se pasaba horas enteras observando con su catalejo los movimientos de la flota enemiga, que parecía no haberse movido una pulgada en su posición primitiva. Cuando se cansaba de ello, se dirigía al palacio seguido de su escolta personal, compuesta por sus amigos Hassan, Wadi, Murad, Dragut, Alud Ali y Aydin, cada uno de los cuales, bien lo sabía, valía por 10. Pero en cuanto al grupo se asomaba en la entrada del palacio, a su alrededor se tejía rápidamente un manto de silencio. En su presencia, nadie hablaba ni hacía comentario alguno acerca de nada. Si cualquiera de ellos intervenía en una conversación, el tema no era nuevo ni de interés. Cansados al fin de ir de un lado a otro sin encontrar sincero acogimiento, el grupo dejaba el palacio y se dirigía a la casa de Sisek, al templo de la Astarte argelina. Las relaciones entre Khayr y Sisek seguían siendo tan apasionadas como al principio. Khayr visitaba a su bella amante de vez en cuando y pasaba horas muy gratas a su lado. Sisek correspondía a esta devoción con probada fidelidad y manejando su negocio con tal habilidad que su progreso material era fabuloso. La cortesana de Argel, nombre con el que se le conocía a veces, por ese tiempo había llegado a tener el valimento de una reina. No había señor más poderoso, príncipe que fuera, desde Orán al extremo oeste del África del Norte y Túnez al este, que no le prestase el tributo de su admiración y respeto. En otro sentido, la casa de la Astarte argelina era una verdadera caja de resonancias donde repercutían todos los ruidos, buenos o malos, que se oían en Trípoli, Túnez, Argel y Orán. Aquella madrugada, la novena desde el aprisionamiento de don Diego de Valera, Khayr ed-Din despertó en los brazos de su bella y rubia amante. Un ruido estremecedor, crepitante, retumbante y cercano se acababa de oír y eso lo había despertado. «¡El cañón del fuerte!», exclamó, saltando del lecho y empezando a vestirse con precipitación. ¿Qué sucedía? Imposible saberlo por conjeturas, por lo cual solo correspondía ir a averiguarlo personalmente. Se disponía ya a salir cuando se oyó la voz soñolienta y lánguida de Sisek, voluptuosamente recogida en el tibio aunque revuelto lecho. «Querido, ten cuidado». Khayr ed-Din no tuvo tiempo de detenerse a indagar el motivo de aquella frase. Una segunda detonación le hizo salir precipitadamente y una tercera lo alcanzó cuando cruzaba el corredor hacia la salida. Sobre el mismo convergían otras 6 familiares figuras, las de su escolta.
Asomados en la terraza, hicieron un rápido reconocimiento del puerto y sus alrededores. Efectivamente, los cañones del fuerte se habían disparado y empezaban a juntarse grupos en las inmediaciones del puerto. ¡La flota!, exclamó Khayr ed-Din, dando rienda suelta a su júbilo. ¡La flota española se ha ido! Así era en efecto. La entrada de la bahía de Argel se veía libre de la ominosa y oscura línea de barcos enemigos. Esta halagadora noticia era la que transmitían los cañones del fuerte. «Vamos al palacio», ordenó Barbarroja, emprendiendo la marcha. Por increíble que parezca, los españoles han cumplido su palabra. Nosotros debemos hacer honor a la nuestra. Hicieron el consabido trayecto a buen paso y poco después salían a la plaza. En las calles adyacentes y en la misma plaza se iban formando grupos de argelinos. Esos animados grupos, sin embargo, guardaban brusco silencio al paso del conocido capitán de la Barbarroja. Sin denotar en su actitud que la repetición de tal hecho empezaba ya a fastidiarlo, Khayr ed-Din y su escolta hicieron su entrada en palacio, saludados por la guardia y sin que se opusiera ningún obstáculo. La alegría se reflejaba en todos los rostros, por lo cual no dejó de constituir una verdadera sorpresa que, llegados a la antecámara del bey, un nutrido grupo de guardias se opuso al paso de ellos, haciendo saber que su excelencia aún descansaba y había dado orden de que no turbaran su sueño. «Bueno, considerando su estado, su orden es comprensible», dijo Barbarroja, echando una mirada a su alrededor, admirado del número de guardias allí apostados. Más de 12, además de 2 oficiales. Esperaremos. En aquel preciso momento se oyó un gran clamor procedente de la plaza. Dragut fue el primero en asomarse a la ventana. Se le oyó mascullar coléricamente. Khayr, intrigado, se unió a él. Lanzó un grito ahogado de sorpresa e indignación. Un grupo numeroso de guardias escoltaba a don Diego de Valera, el cual, teniendo ya un grueso dogal al cuello, era arrastrado, valga el término, hacia un grueso y frondoso chaparro que se alzaba casi en el centro mismo de la plaza. «¡Maldición!», exclamó Barbarroja, lanzándose hacia la salida. «¡Vamos! Tenemos que impedir tal infamia». Pero no habían llegado aún a la puerta, que cruzaron solo momentos antes, cuando ella se abrió de par en par con violencia. En la entrada asomó un nuevo grupo de hombres armados. Al frente de ellos venía el turco Barek. «Detén tu paso, oh valiente compañero del mástil, y sosiégate», dijo el rey turco. «Orden tengo de detenerte si osas forzar tu paso». «¿Qué significa esto?», bramó Barbarroja, montando en cólera. «¿Quién dio esa absurda orden? ¡Apártate! Se está por consumar una infamia y debo impedirlo». «No, Khayr. Se ha de consumar un acto de justicia y eso no podrás evitarlo, porque está decretado que se cumpla. Sosiégate, hermano del mar, te lo ruego». «Nunca lo permitiré», bramó Khayr fuera de sí, echando mano a su alfanje. Volviéndose a los hombres de su escolta, gritó: «¡A ellos! Si es necesario, nos abriremos paso sobre un puente de cadáveres, pero ese hombre no habrá de morir así». Aquellos valientes no vacilaron. Con los aceros desnudos en la mano, se precipitaron sobre la numerosa guardia, dispuestos a perecer antes que permitir la ejecución de una felonía. El metálico y furioso choque de los aceros se generalizó y por momentos ahogó incluso el clamor de los enardecidos combatientes y los gritos de rabia y dolor de los primeros heridos. El mismo Barek, que en altura, corpulencia y valentía podía competir con Khayr ed-Din, debió ceder terreno. Tal era el colérico ímpetu con que atacaban el capitán de la Barbarroja y su puñado de corsarios. «Iniciada»,
De este modo la lucha, nadie hubiera osado decir cómo terminaría la misma, porque si bien por lo menos 20 hombres trataban de impedir que aquellos salvajes corsarios salieran, los 7 atacantes valían por 2, 3 y aún 4 hombres cada uno. Tal era la fiereza y resolución con que acometían. ¡Deteneos! ¡Deteneos! Es el bey el que lo ordena. ¡Obedeced! Estos gritos, reiteradamente repetidos, consiguieron aplacar al fin un tanto la indignación y la cólera de Khayr ed-Din. Olvidando a su ocasional adversario, el fiero y también temible Barek, el pelirrojo capitán corrió hacia su hermano. «No puedes hacerlo», gritó señalando dramáticamente hacia la ventana. «No puedes ejecutar a ese hombre. He comprometido mi honor. He jurado respetar su vida. ¿Lo entiendes, Harud?» «Lo he jurado. Debo hacer honor a mi promesa». Harud no respondió. Con desesperante calma se acercó a su joven hermano, apoyó su única mano en su hombro y luego de contemplarlo en silencio por unos instantes respondió: «Ten calma y razón, hermano mío. No es tu honor o el mío los que están en juego, sino la justicia. Este hombre debe morir». «No, no», gritó Khayr con acento desesperado. «No es así como debe morir. Lo mataré yo mismo, pero será en el momento oportuno, en singular duelo, cuando las condiciones sean idénticas para los dos». Pero Harud sacudió la cabeza. Con triste acento respondió: «Despierta a la realidad, hermano mío. Nunca existirán condiciones idénticas con un hombre así. En cualquier terreno sería tú o él. Si él fuera dueño de la situación, ¿supones que te daría una oportunidad? Jamás. No puedes ser generoso con quien no lo fue nunca, con el que sometió a nuestro padre a la esclavitud y le permitió morir aferrado a un remo, con quien ahorcó a nuestro hermano Elías sin darle la oportunidad de una defensa. ¿Y has olvidado que él fue el responsable de la muerte de Zeneida? Y nuestro pobre hermano Isaac no murió a causa del cruel tratamiento que él supo infligirle. Y mira esto», agregó Harud con doloroso acento, mostrando el rojo e impresionante muñón de su brazo. «¿No armó él la mano del que me causó esta herida al prometer una elevada recompensa por tu captura? No, hermano mío, reflexiona. Debe hacerse justicia con ese infame caballero. Ha llegado el día y la hora decretados por el destino. Nosotros somos los instrumentos solamente. Tú por haberlo capturado en su propio redil, yo por dar la orden. Pero la sentencia viene de más allá, de una autoridad superior. Harud, te lo ruego por lo que...» Khayr ed-Din se interrumpió. En aquel momento, desde la plaza, llegó hasta ellos un inmenso clamor. Dragut se apartó de la ventana. Estaba pálido, conmovido. «Khayr, es inútil», dijo con ronco acento. «Todo ha terminado». Barbarroja lanzó una ahogada exclamación y corrió hacia la ventana. El espectáculo que se ofreció a su vista le hizo comprender que cualquier cosa que hiciere o dijere ya no tenía razón de ser. El que en vida fuera orgulloso caballero de Rodas, don Diego de Valera, jefe de la arbitrariedad y la prepotencia, el que prevalidó del poder que le daban los oscuros símbolos del fanatismo y el que en nombre de un hombre que solo conocía y predicaba el bien, la justicia, la verdad y la bondad, había cometido los más detestables crímenes contra la condición humana, colgaba al extremo de una cuerda y su cadáver se balanceaba todavía en los impulsos del ciego instinto de supervivencia que hay en todos los seres y que se esfuerza por expresarse incluso cuando ya la parca ha tronchado el cuerpo con su tradicional tajo de hoz.
La cámara palaciega sumida en sombras, aun siendo pleno día de sol rutilante y por momentos de calor agobiante, expresaba los sentimientos de su morador, el cual, hundido en su mullido lecho, apenas deponía su actitud de abandono e indolencia, de murria y de apatía. Las rojizas sombras imperantes daban al escenario una fisonomía peculiar, pues los muebles y adornos, las colgaduras y los tapices, las ánforas relucientes y de caprichosos dibujos mostraban una extraña tonalidad, como si estuvieran bañadas de una luz anaranjada y fosforescente. Toda transición resulta penosa, Señor, y yo también lamenté el final prematuro y aún cruel de don Diego de Valera, continuó diciendo el exmonje. Pafnucio, con voz pausada y de timbre claro y penetrante, pero ni tú, oh Señor del mar, ni los valientes corsarios, ni el muy honorable Bellarud, ni, en suma, el ejecutor material de la sentencia, tienen la culpa de lo ocurrido. Simplemente don Diego murió como había vivido, sustentando su nombre, su poder y su fuerza en la violencia. Tal vez seamos inculpados, pero la responsabilidad es nuestra, repuso el joven de la barba roja con acritud. Mejor dicho, es mía exclusivamente. Debí tomar medidas para evitarlo. Debí suponer que ello ocurriría. Oh, no, Señor, no pienses de ese modo, porque es mortificarse sin razón ni justicia, protestó Pafnucio. Don Diego cumplió un destino marcado desde que lanzó el primer bajido. Nadie podía torcer el curso de lo ineluctable, pues todos los mortales venimos al mundo a realizar una determinada misión, a cumplir un ciclo existencial que no se haya delimitado por los meses o los años de una sola vida. No podemos excusarnos de ese deber porque nos es impuesto por una ley superior, irreversible. Venimos a realizar lo nuestro, sea para bien o para mal. Aquellos que ya han tenido la suerte de superar los estratos inferiores del ser, los que han vencido los bajos apetitos del instinto humano inferior, vienen a dar vivencia al bien consubstanciado en su trilogía de virtudes manifestadas: bondad, justicia y verdad. Los otros, los que se aferran implacables, desesperados, a los mal llamados bienes terrenales, que son en realidad apetitos espúreos de riqueza, de poder y de fama, no hacen sino mantener la constante de la contrapartida, sin la cual la otra no tendría razón de ser. En una palabra, Señor, el bien y el mal se complementan y deben coexistir como índice de la evolución humana, porque el hombre, incluso el malvado, tiende, a veces inconscientemente, al mejoramiento de su condición. De este modo, también él contribuye sin saberlo a la superación del ser humano. En esto, Señor, como en las otras manifestaciones de la existencia universal, como puedes ver, se cumple un designio que no es celestial sino cósmico, ni deífico siendo divino. Un momento, Pafnucio, no me confundas más de lo que ya estoy. ¿Qué quieres decir con esto? Que existe una ley superior, Señor, que así como mueve las estrellas en ese maravilloso escenario del universo, de tal modo que ninguna interfiere el curso de la otra, de la misma manera regula la vida animal, vegetal y mineral, que es posible hallar en estos dispersos mundos. Pero esta ley no ha sido dictada por una voluntad extrahumana, menos por un ser idealizado,
y con semejanza a seres de carne y hueso. El espíritu en el cual se informan la luz, la electricidad, la energía, el movimiento, no tiene forma ninguna ni puede ser definido en patrón alguno, puesto que en el mismo instante es todo eso y mucho más. De la misma manera, su ley no tiene codificación ni articulado, y sin embargo, es una ley inexorable cuyo incumplimiento o violación trae como corolario funestas consecuencias para el infractor. Bueno, aquí conocemos un poquito ya de la filosofía de Pafnucio, que a título personal me parece fabulosa. Vamos a dejar nuestra lectura hasta acá y nos vemos en la próxima.